Yo Siberuni de Vitarte. Tengan ustedes muy buenos días. El que les habla es el profesor Jefferson Alfred Ceballos Portillo, en este caso dirigiéndome a ustedes, tercer año de secundaria. Bueno, antes de comenzar con la clase, espero de verdad, de todo corazón, que se encuentren bien de salud ustedes y sus familiares. Sin embargo, tampoco en estos tiempos de cuarentena no hay que olvidarnos de los estudios, ¿no? Es por eso que seguimos con estas clases virtuales. El día de hoy vamos a hablar de la nomenclatura inorgánica en la asignatura de química. Definiciones previas. Hay dos conceptos que nosotros vamos a tener en cuenta para nosotros resolver problemas de este tema en química, como son los electrones de valencia y el estado de oxidación. El estado de oxidación, jóvenes, va a depender mucho de lo que tú tengas en tu tabla periódica. En la tabla periódica, todos los elementos químicos que conocemos hasta hoy en día tienen sus propios estados de oxidaciones. Y es por eso que en este tema se va a usar dichos valores. Es por eso que te recomiendo que tengas a tu mano una tabla periódica a partir de ahora, ¿sí? Que pauses el videíto y busca tu tabla periódica, o si no, date una escapadita mañana lunes a una librería que por ahí esté abierto, ¿no? Lógico, siempre con tu protección, ¿ya? Ahora, estos estados de oxidación nosotros vamos a usarlo en este tema, para comenzar. Dichos estados de oxidaciones vienen dados por números enteros, positivos o negativos. Va a depender de qué elementos químicos estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, acá en este cuadro que tú puedes ver, el número de oxidación más 1 le pertenece al litio, al sodio, al potasio y a la plata, ¿cierto? Al número de estado de oxidación más 2 al magnesio, al calcio y al zinc. El más 3 al aluminio. Y así sucesivamente. Estos valores positivos o negativos vamos a usarlos sí o sí, ¿ya? Vamos a... Te voy a poner un ejemplito, me voy adelantando para que tú me puedas entender mejor. Un ejemplito usando lo que es el estado de oxidación. En el ejemplo que está en el gráfico, que me pida hallar el estado de oxidación del hierro. Por eso es que yo le pongo X. El oxígeno que está a su costado, su estado de oxidación siempre, escúchame bien, pulpín, siempre va a ser -2. Siempre. Entonces, lo que tenemos que hacer es multiplicar, si es que hay, y igualarlo a 0. Por ejemplo, en el caso del hierro, estaría multiplicando 2 por X. Y en el caso del oxígeno, 3 por -2. Lo sumamos y lo igualamos a 0. Sería 2x más 3 por -2 es igual a 0. 3 por -2 es -6. Ese -6 pasaría al otro lado como +6. Y el 2 pasaría a dividir. +6 entre 2, X tomaría el valor de +3. Y ese sería el estado de oxidación del hierro, según la fórmula química establecida. ¿Ya, jóvenes? Es un ejemplo, me estoy adelantando. Más adelante vamos a tener más ejemplos, más detallados y más despacio. Pero profesor, hasta ahorita usted no me responde qué es nomenclatura inorgánica. La nomenclatura inorgánica se creó para nosotros nombrar, diferenciar, ponerles un nombre a los diferentes compuestos químicos que hay en nuestro planeta. Ahora, profesor, en el mundo hay diferentes compuestos químicos, lógico, mezclas, sustancias. Entonces, para nosotros nombrarlos es que se creó esta nomenclatura, ¿sí? Diferentes países crearon su propia nomenclatura. Es por eso que hay tipos de nomenclatura, pero los tres
equivalen a una misma. ¿Sí, jóvenes? Por ejemplo, la nomenclatura sistemática es aquella que se caracteriza por poner prefijos como mono, bi, tri, tetra, penta, hexa, hecta, octa, nano, deca, undeca, etcétera, etcétera, etcétera. Esta nomenclatura, que lo usan una cantidad de países, se caracteriza por poner esos prefijos en los nombres de los compuestos químicos, como por ejemplo trióxido de dicloro, tri y di. El otro ejemplo, monóxido de diodo, mono y di, ¿cierto? Entonces, cuando tú veas estos nombres similares de otros compuestos, tú ya sabes que está siendo usado en la nomenclatura sistemática. Otro tipo de nomenclatura. La nomenclatura stop. Si tú te das cuenta en el ejemplo, se caracteriza por poner en paréntesis el estado de oxidación del elemento principal. Por ejemplo, hidróxido de hierro 2. Recuerda, lo que ponen en paréntesis es necesariamente números en romanos. 2, 3, 4, 5, 1. Aunque el 1 no lo ponen. Solamente cuando el estado de oxidación es 1 en romano, no lo ponen. Hidróxido de hierro sería solamente. Pero en este caso, hidróxido de hierro 2. Y ahí está su fórmula. Hidróxido de hierro 3. Y ahí está su fórmula. ¿No? Aparentemente son el mismo nombre, pero su estado de oxidación son diferentes. Y es por eso que lo coloca en la nomenclatura stop en paréntesis. La nomenclatura clásica es la que vamos a usar el día de hoy. Esta nomenclatura clásica depende de prefijos y sufijos para poder nombrar los compuestos químicos. Este cuadrito que acaba de aparecer es el resumen de lo que vamos a necesitar durante todo lo que resta la clase virtual. Dice, números de posibles estados de oxidación. A ver, 1, 2, 3 y 4. Si tú tienes tu tabla periódica en mano y puedes ver un elemento químico cualquiera, te pueden dar un solo estado de oxidación, te puede dar 2 estados de oxidaciones, 3 o 4. Como por ejemplo, el hierro normalmente tiene 2 estados de oxidaciones, que es más 2 y más 3, según la tabla periódica. Entonces, ¿en dónde lo pondrías al hierro? Donde dice 2, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál es el estado de oxidación mayor? El 3, profe, porque 3 es mayor que 2. El menor sería 2. Entonces, el prefijo que le corresponde a cada uno sería ico y oso. O sea, para poder nombrar los elementos, las sustancias químicas, ese resumen este cuadrito que está acá. Pero eso va a depender de cuántos números de oxidaciones tiene el elemento. Si tiene 1, es único, entonces se le va a nombrar como ico. Si tiene 2 estados de oxidaciones, el mayor es ico y el menor es oso. Si tiene 3 estados de oxidaciones, el menor es hipo-oso, el del medio es oso y el mayor es ico. Si tiene 4 estados de oxidación, o sea más, el menor es hipo-oso, el medio menor es oso y el medio mayor es ico y el mayor sería per-ico. O sea, va a depender de cuántos estados de oxidaciones tenga el elemento que me está pidiendo para poder nombrarlos. Función óxido, que es la primera familia que vamos a ver el día de hoy, que son las más simples. En el dibujito que podemos ver, ¿qué es un óxido, profe? El óxido se caracteriza por el simple gráfico
entre la combinación entre un metal o un no metal más oxígeno y me crea lo que es el óxido. Profesor, o sea, un elemento que esté en la tabla periódica, que sea metal o no metal, si yo le agrego solamente oxígeno, obtengo yo un óxido. Ahora, hay dos tipos de óxidos, que el primero vamos a ver llamado óxido básico. El óxido básico se crea mediante la unión de un metal y el oxígeno. Un metal, óxido básico. Y el otro tipo, profe, sería el no metal, ¿cierto? Ahora, según el gráfico que tú puedes ver ahí, el óxido básico, el M sería el metal, tiene su estado de oxidación X. El oxígeno siempre tiene su estado de oxidación -2, acá le faltó el menos. Y se caracteriza porque en su fórmula química el O esté al final y adelante esté el elemento metálico. O sea, todo óxido tiene el O después, el oxígeno tiene después y adelante, cuando inicia, tiene el elemento metálico. Así se caracteriza la fórmula general de un óxido, en este caso de un óxido básico. Ejercicios de aplicación. Veamos, más me vas a entender, más rápido, más sencillo con los ejercicios. Número 1. Hallar los estados de oxidación de los elementos marcados. Y ahí aparece azufre, oxígeno y flúor. Hay una propiedad del estado de oxidación. Cuando tú veas un solo elemento, como en el número 1, S, O y F, automáticamente el estado de oxidación de ellos es 0. Automáticamente el estado de oxidación es 0. Profesor, de nuevo, por favor, no, más lento, cerebrito. Cuando tú veas un solo elemento, como en estos casos que están separados por la estrellita, el estado de oxidación de esos elementos automáticamente es 0. ¿Por qué, profesor? Porque recuerda que debes igualar a 0. Y como no hay otro elemento, entonces simplemente 0 por 1, 0. 0 por 2, 0. 0 por 2, 0. Entonces, el estado de oxidación de cada elemento en la número 1 tiene que ser necesariamente y únicamente 0. En cambio, en el número 2 ya aparece dos elementos, ya aparece un compuesto, ¿cierto? Y me está pidiendo hallar el estado de oxidación del elemento indicado. Entonces, ¿yo qué digo? X por 1, ¿sí o no? ¿Te acuerdas del ejemplo anterior? Multiplico X por 1 y recuerda, el oxígeno se oxida siempre con -2. Entonces, X por 1, X. -2 por 2, -4. X menos 4 sería igual a 0. Entonces, ¿cuánto tendría que valer el estado de oxidación X? Más 4. La alternativa sería la E de tu X. Muy bien, hasta ahí. Número 3. Hallar el estado de oxidación del cloro. Entonces, como te pide el cloro, tú pones X en cloro. ¿Y oxígeno cómo se oxida, profe? Siempre se oxida ¿con cuánto? Con -2. Entonces sería de la siguiente forma. Como el cloro tiene 2, sería 2 por X. El oxígeno es -2. -2 por 3, porque ahí está el oxígeno 3. Y eso lo igualo a 0. 2X, 2 por 3, -6. -6 pasa al otro lado como +6. Y el 2 pasaría a dividir. 6 entre 2, el estado de oxidación del cloro sería +3. +3. Tu alternativa correcta sería la B de burro. Muy bien. A ver. Veamos. El ejercicio número 4. Determina el estado de oxidación del aluminio. Lo mismo, ¿no?
En aluminio pones X y el oxígeno siempre se va a oxidar con -2 en el caso de los óxidos. Entonces sería de la siguiente forma: 2 por X menos 2 por 3 igual a 0. El procedimiento es igual que el ejercicio anterior, ¿no? 2x menos 6 es igual a 0, pasamos a sumar 6 y el 2 pasaría a dividir. X saldría como más 3. Tan sencillo. Número 5. El estado de oxidación del azufre en el ácido sulfúrico es 2 puntitos. Me pide el estado de oxidación del azufre. O sea, el azufre es el S. Entonces pones el X en S. El oxígeno es -2. Profe, ¿y el hidrógeno? Ya. Como te he dicho que el oxígeno siempre se va a oxidar con -2, el hidrógeno sería como +1. Recuerda, el oxígeno, su estado de oxidación es -2 y el hidrógeno sería +1. Entonces, decimos, empezando del hidrógeno, 2 por 1, ahí está, más, como solamente hay un azufre, X, el oxígeno -2, menos 2 por 4, porque hay 4 oxígenos. Y todo eso lo igualas a 0. 2 por 1, 2. 2 por -4 o -2 por 4, -8. 2 por 2 menos 8, -6. X menos 6 es igual a 6. Entonces, X, ¿qué valor tomaría? X tomaría como más 6, que es el estado de oxidación del azufre. La respuesta sería la E de enano. Los siguientes 5 ejercicios. Determina el estado de oxidación del nitrógeno en la siguiente fórmula, en el ácido nítrico. Como te está pidiendo el nitrógeno sería tu X, ¿cierto? El hidrógeno, recuerda que siempre es +1 y el oxígeno sería -2. Ahí está. Decimos, como el hidrógeno solamente hay un hidrógeno, sería 1. Como hay un nitrógeno, sería X. Y el oxígeno es -2, recuerda. Y ahí hay 3, sería -2 por 3. Y todo eso lo igualo a 0. 1 menos 6, menos 5. X menos 5 sería igual a 0. Entonces X valdría +5. Ahí está, tan sencillo, ¿ya ves? Determina el estado de oxidación del manganeso. Manganeso en la fórmula es Mn, ¿cierto? Manganeso sería tu X, el hidrógeno es +1 y el oxígeno siempre -2. Pasamos a resolver. Como hay un solo hidrógeno sería 1. Como hay un solo manganeso sería X. Hay 4 oxígenos, -2 por 4. Y eso sería igual a 0. 1 menos 8, menos 7. X menos 7 es igual a 0. Entonces X tendría que ser 7. Siguiente ejercicio, con nombrar. Ahora sí me pide nombrar. Acá sí viene lo bravo. Acá sí viene lo bravo. Y te está dando esa suma. Lo que tienes que hacer primero, cuando tú veas así en suma el cobalto y el oxígeno, para poder formular, se hace el famoso abrazo. Se van en X. ¿Cómo, profesor? Ahí está. El 2, que es del oxígeno, y según el ejercicio el cobalto tiene +3, el 3 pasaría al oxígeno y el 2 pasaría al cobalto. Entonces la fórmula sería CO2 O3. CO2 O3. Esa sería la fórmula. Pero no te olvides, ¿cuál es el estado de oxidación que estás usando del cobalto? +3, ¿no? Ahora, en la parte de arriba del ejercicio dice cobalto, CO, 2 y 3, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos estados de oxidación tiene cobalto? ¿Tiene 2, sí o no?
Entonces va a haber un mayor y un menor. En este caso, ¿cuál está usando cobalto? Más 3. Está usando el mayor. Y como tiene dos estados de oxidaciones, el mayor se le nombra ico y el menor se le nombra oso. ¿Cierto? Pero ¿cuál está usando cobalto? El mayor, profe. Entonces, ¿cuál agarro yo? Ico. Entonces, ¿cómo sería? Óxido cobáltico, porque estamos hablando de cobalto. Óxido por el oxígeno y cobáltico del cobalto, porque está usando el estado de oxidación mayor. Tu alternativa sería la D. Igualito en el siguiente ejercicio. El 2 pasaría al oro, que es el AU, y el 1 pasaría al oxígeno, formando AU2O. ¿Cierto? No te olvides. ¿Con cuántos se está oxidando el oxígeno? El oro, disculpe. El oro con más 1. ¿Cierto? ¿Y cuántos estados de oxidación tiene el oro? Según el ejercicio tiene 2, que es el 1 y el 3. ¿Cierto? Lo que está en paréntesis. Como tiene 2 estados de oxidaciones, voy a usar el ico y el oso. El ico es el mayor y el oso es el menor. ¿Cuál está usando? El 1. Ah, profe, sería el menor. Entonces usaría el sufijo oso. Sería óxido auroso. Profesor, si es oro, ¿no sería óxido oroso? De repente, por tu lógica, tendrías razón, ¿no? Como arriba, ¿no? Que es el cobalto cobáltico, cobaltoso, ¿cierto? Pero el AU es oro, profe. ¿No sería óxido oroso? Hay elementos que va a tener excepciones, que no se le va a llamar tal como se llama, ¿sí? No se le va a llamar según el nombre que aparece en la tabla periódica. Hay algunas excepciones, como es el oro, ¿no? Y como es el hierro también, el hierro que vamos a ver ahorita. Sería óxido auroso. ¿Por qué? Porque está usando más 1 y el más 1 es el menor. Entonces uso el prefijo os. Alternativa B, de bajito. Nombrar feo. Ahí está, no está nombrando a tu amigo. No lo veas, ¿ya? Sabiendo que hierro, que es Fe, tiene 2 y 3, ¿cierto? Yo te pregunto, ¿el oxígeno cómo se oxida? Con -2, profe. Pero ahí no veo el 2. ¿Qué ha pasado? Esa es la pregunta. ¿Qué ha pasado? Como el oxígeno es 2, yo acá en la ecuación hago aparecer el 2. Profesor, pero ahí no está el 2. Recuerda, y eso sí te estoy poniendo un énfasis, como no aparece el 2 ahí, entonces quiere decir que existió otro 2. Y 2 y 2 se simplifica y solamente quedaría feo. No quedarías tú, quedaría solamente feo, ¿cierto? O sea, como ahí está el oxígeno, tú tienes un 2, pero profe, el 2 no aparece, entonces quiere decir que se fue con otro 2. Entonces, ese otro 2, ¿a quién le debió pertenecer? Al hierro. Entonces, la ecuación original, entre comillas, sería F2 o 2. Entonces, como ya tengo mi ecuación original, porque al final el 2 y el 2 se cancela para quedar el feo, el más 2 simplemente quiere decir que se ha oxidado el hierro, ¿cierto? Entonces, como el hierro, según el ejercicio, tiene 2 estados de oxidaciones, ico mayor, oso menor. Y como usa el 2, que es el menor, sería oso. Entonces se nombraría óxido ferroso. Ferroso. ¿Ya? Hay secciones como el oro y el hierro. Eso es hierro, no es fierro, ¿ah? Fierro no, es hierro. Fe es hierro, por si acaso. ¿Ya, jóvenes? La E de tu ex. Ahí está. Bueno, jóvenes, nada más que decirle ante todos ustedes muchas gracias por haber visto este video. De verdad, cuídense demasiado. Si tienen dudas, les estaré respondiendo a través de sus tutores. También les estoy dejando su test y su tarea domiciliaria para que te diviertas en casa, ¿no? Si no haces tu tarea, ayuda a tu mamá también, pues ya. También tienes ya demasiado tiempo.
Ya, Juanes, nada más que decirle, muchas gracias, espero que te haya servido bastante estas diapositivas y nos vemos a la próxima. Chao, chao.